Buenas tardes, somos el equipo número 6 de la materia Lógica de Programación y hablaremos del contenido de la unidad 1, empezando por la programación y su importancia. La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. Para crear un programa y que la computadora interprete y ejecute las instrucciones escritas en él, debe usarse el lenguaje de programación. En conclusión, el programador define un problema, planea una solución, codifica el programa, lo comprueba y finalmente documenta el programa. Hola, mi nombre es Daniel. Mi tema es desarrollo en cascada. El modelo en cascada, sin modificar, el progreso fluye de arriba hacia abajo, como una cascada. Análisis de requisitos. En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué objetos debe cubrir. Diseño de sistema. Descompone y organiza el sistema en elementos que se puedan elaborar por separado aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Codificación. Es la fase donde se implementa el código fuente haciendo uso de prototipos, así como de pruebas y ensayos para corregir los errores. Pruebas. Los elementos ya programados se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que funciona correctamente y cumple con los requisitos antes de ser entregado al usuario final. Verificación. Es la fase donde el usuario final ejecuta el sistema. Para el mantenimiento, una de las etapas más críticas, ya que destina un 75% de los recursos. Entrada, proceso, salida. Cualquier mega aplicación, por grande que sea, se descompone en módulos, que a su vez se descomponen en unidades menores hasta llegar a los procesos y funciones. Los procesos, funciones y demás partículas de código son las que nos resultan más sencillas de visualizar como elementos que tienen una entrada, un proceso con la información de entrada y una salida. Si hacemos una abstracción mayor, podemos ver cómo incluso los procesos tienen unidades atómicas inferiores que también tienen entrada, proceso, salida. Esos elementos son las líneas de proceso. Cada línea de proceso en Belneo se comporta como un proceso completo y dispone de su origen entrada, comando de instrucción proceso y destino salida. Si hacemos otra abstracción, podemos llegar a entender que realmente todos los objetos tienen entrada, proceso, salida. Cualquier formulario recibe un registro de entrada que visualiza o edita proceso y que devuelve salida para su actualización en la base de datos. De la misma forma, una rejilla es un objeto que recibe una lista de registros origen que se visualizan, editan, filtran y que devuelve la lista de preregistro. En Belneo tenemos objetos que amalgaman a otros objetos aplicando el mismo concepto de encadenamiento. Un algoritmo puede ser representado utilizando diversas técnicas o métodos. Aquí presentamos tres de estas. El primer método es texto narrativo. Consiste en escribir paso a paso las acciones que se deben realizar empleando el lenguaje natural. Aunque es un método muy sencillo, no es muy recomendable, ya que puede llegar a ser muy extenso y ambiguo. El segundo método es diagrama de flujo. Es posible representar gráficamente un algoritmo mediante símbolos, por lo que existe un conjunto estándar de estos símbolos. El tercero es pseudocódigo. Consiste en usar lenguaje no formal para describir la secuencia de acciones que se deben ejecutar. Tipos de datos primitivos. Conjunto de valores con las mismas características. Estos se dividen en dos tipos: integrados y de clases. Integrados son los que están predefinidos y los de clase son creados por los programadores. Ahora les explicaré los tipos de datos integrados que se dividen en dos:
datos enteros y datos flotantes. En los enteros está el int. Este se conforma por números 1, 2, 3, 250, etc. Char, conformado por letras y signos. Bool, valor lógico, true o false, falso o verdadero. Ahora les explicaré los tipos de flotantes. Float, sirve para hacer cálculos de precisión simple. Double, para calcular mayor precisión doble. Gracias. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe de seguir, dando solución a un problema en específico. Esta secuencia deberá ser finita de instrucciones. Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son: 1. Precisión. Cada paso de un algoritmo debe estar precisamente definido. Las operaciones a llevar a cabo deberán ser específicas de manera rigurosa y no ambigua para cada caso. Cada instrucción deberá especificarse en cada caso exactamente y sin ambigüedad. 2. Finito. Esto quiere decir que contará con un número de pasos definidos. 3. Entrada. Un algoritmo tiene 0 o más entradas, cantidades que le son dadas antes de que el algoritmo comience o dinamice mientras el algoritmo corre. Estas entradas son tomadas de conjuntos específicos de objetos. 4. Salida. Un algoritmo tiene una o más salidas, cantidades que tienen una relación específica con las entradas. 5. Eficacia. También se espera que un algoritmo sea eficaz, en el sentido que todas las operaciones a realizar en un algoritmo deben ser suficientemente básicas, como para que en un principio puedan ser hechas de manera exacta y en un tiempo finito por un hombre usando lápiz y papel. 6. Resolución. El algoritmo deberá llegar a un resultado específico, producir un resultado. Los datos de salida serán los resultados para efectuar las instrucciones. Un dato y una variable son diferentes, pero van relacionados uno del otro. El dato, el poder elegir qué tipo de dato usar, nos permite guiarnos y por otro lado evita el uso de memoria innecesario. La variable son objetos que pueden cambiar su valor durante la ejecución de un programa. Existen diferentes tipos de datos. A continuación se describirá brevemente cada uno de ellos. Tipo de dato int o entero. Almacena un número entero de menos 32.768 a más 32.767. Ocupa 16 bits en memoria. Float o flotante. Almacena un número con punto decimal con 7 dígitos de precisión y ocupa 32 bits de memoria. Double, un número decimal de doble precisión. Ocupa 13 dígitos de precisión y ocupa 64 bits en memoria. Char o carácter. Almacena un solo carácter o un número entero. Ocupa 8 bits en memoria. Void es de tipo personalizado y puede tener varias acciones. Con estos tipos de datos se pueden realizar sumas, restas, multiplicaciones o divisiones o comparaciones según sea nuestro tema o sea nuestro tipo de programa que estemos realizando. Para poder realizar operaciones aritméticas necesitamos de operadores aritméticos. Estos operadores nos permitirán realizar operaciones aritméticas entre operandos, que pueden ser números, constantes o variables. El resultado de una operación aritmética será un número. Existen diferentes tipos de operadores aritméticos, por ejemplo, la potencia, multiplicación, división, suma, resta, módulo o residuo y una división entera. Al evaluar la expresión que contiene operadores aritméticos, debemos respetar la jerarquía. Todo operador aritmético lleva una jerarquía que va de la siguiente forma, va de mayor a menor. En primer punto tenemos la potencia, en un punto medio tenemos la multiplicación, la división, módulo o la división entera, y hasta el final de la jerarquía tenemos a la suma y la resta. Existen reglas específicas para la realización de las expresiones aritméticas. Por ejemplo, si tenemos paréntesis, se tendría que evaluar si los operadores están antes o después y qué tipo de operadores. En segundo paso tendríamos que resolver la operación de izquierda a derecha. Expresiones algebraicas.
Es un conjunto de símbolos, números o variables utilizados en matemáticas para representar relaciones aritméticas. Expresiones algorítmicas. Es un conjunto de símbolos, números o variables que representan una instrucción específica y computable. Las expresiones algorítmicas son utilizadas en los lenguajes de programación para especificar claramente cuál es el orden y el tipo de operación a realizar por el computador. ¿Cómo convertir expresiones algebraicas a algorítmicas? Ya teniendo claras las definiciones anteriores del conocimiento básico de cada expresión algebraica y algorítmica y de los operadores aritméticos, se debe tener en cuenta su prioridad en los operadores de manera que el lenguaje máquina los interprete correctamente. Tomando en cuenta todos estos tipos de datos, realizaremos un ejemplo. Tenemos una expresión algebraica de la siguiente forma: 9 más 7 por 8 menos 36 entre 5. El primer paso sería resolver la multiplicación para que quedara de la siguiente forma: 9 más 56 menos 36 entre 5. El segundo paso sería realizar la división para quedar de la siguiente forma: 9 más 56 menos 7.2. El tercer paso sería realizar una operación de suma para que quedara de la siguiente forma: 65 menos 7.2. Y por último sería realizar la resta para que quedara un resultado numérico